Abinader se pronuncia brevemente sobre conflicto entre Estados Unidos e Irán, de acuerdo con Trabajar para la Paz. Las tensiones entre Estados Unidos e Irán se mantienen en un punto crítico, generando preocupación a nivel global por el riesgo de una escalada que afecte la estabilidad en Medio Oriente y tenga repercusiones económicas a escala mundial. En este contexto, la comunidad internacional observa con cautela los movimientos de ambos países mientras se intensifican los llamados al diálogo y la desescalada. Durante su participación en el espacio La Semanal con la Prensa, el presidente Luis Abinader Corona fue cuestionado sobre esta situación geopolítica, sin entrar en mayores detalles. El mandatario dominicano respondió: el último tuit que yo vi hoy del presidente Trump fue: vamos a trabajar por la paz. Y yo estoy de acuerdo con ese tuit, expresó Abinader, evitando hacer otros comentarios sobre el conflicto. Aunque la confrontación entre Estados Unidos e Irán se desarrolla a miles de kilómetros del Caribe, especialistas advierten que sus efectos podrían sentirse en la República Dominicana. Uno de los principales riesgos es el aumento del precio internacional del petróleo. Además, se prevé que la situación pueda generar presión inflacionaria, afectar el flujo de remesas desde el extranjero, especialmente si la economía estadounidense se resiente. En horas de la noche, Donald Trump sorprende con anuncio de alto al fuego total entre Israel e Irán, mientras continúan bombardeos. Sin embargo, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aseguró que no hay un acuerdo sobre el alto al fuego ni un cese de operaciones con Israel, pero afirmó que si Israel pone fin a su agresión ilegal contra Irán antes de las 4 de la madrugada en hora local, Irán también pausaría sus ataques. Ahí están las imágenes de apoyo. Y vamos a la pregunta del día. La pregunta del día: ¿le preocupa a usted que la tensión internacional pueda generar inestabilidad política o social en el país? Inestabilidad política y social en el país. Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. ¿Le preocupa a usted que la tensión internacional pueda generar inestabilidad política o social en el país? Francis, adelante. Mira, definitivamente que ya el mundo, por lo que es el desarrollo de las comunicaciones, nos resulta una vecindad, por más distante que estemos. Y es preciso que nosotros emprendamos un plan como nación de monitoreo y sobre todo de saber a quién nos unimos. Porque de verdad que Irán tiene un régimen dictatorial en la que tiene sumido a ese pueblo. Y de hecho, todo lo que es terror en el Medio Oriente, ellos tienen parte de ese terror. Y lo que ha hecho Estados Unidos hay que medirlo en la justa dimensión de que dentro del conflicto, ese golpe certero a un grupo de terroristas manipulando uranio para crear bombas atómicas, era necesario o es necesario tenerlo en vilo, en control, para poder hablar de paz, Obvio que nosotros no tenemos capacidad para involucrarnos, ni militar, ni política, ni de distancia, en temas de esta naturaleza, pero no dejar de reconocer que la acción que ha cometido Estados Unidos, en cierta forma, le favorece a la humanidad. Porque de los comentarios y alertas que ellos mismos han
advertido, donde un estadounidense se convierte en un objetivo. Y ayer o hoy veo una noticia que me gustaría que se confirme que 2 miembros de la diplomacia de Israel fueron asesinados en Washington. Eso no lo he comprobado, pero me aparece esa información, porque hay ramificación de ese grupo que decide en ese país terrorista y tienen tentáculos a nivel mundial. Y ustedes se fijan por qué yo a veces siento que se nos apaga el tema de que perdemos de vista la frontera con Haití. Es porque aquí, a través de esa frontera, no solamente hay indocumentados, tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, pero también entran individuos que se enfrían en el Caribe, no por lo cálido, sino por la distancia y sobre todo por la falta de control y seguridad que existe en el Caribe. Por ahí ha entrado todo, por esa frontera. Llegan a Haití por cualquier vía y entran a República Dominicana. Entonces yo creo que la diplomacia dominicana tiene que emplearse a fondo. Si no es directamente que nos afecte, porque la guerra genera tensión y quizás nosotros aún no tenemos suplidor de Medio Oriente y nuestra referencia del petróleo es Texas, no deja de tener importancia para tenerlo en orden, pero también hay que tener en orden esa frontera, que no nos apaguemos. Carolina, buenos días. Buenos días, equipo. Francis, buenos días, Amado. Buenos días. Yerjan, y buenos días a toda la gente que está con nosotros. Adelante con el tema. Hace unos minutos el señor Paliza, ministro de la Presidencia, refería sobre las declaraciones del presidente Luis Abinader en el día de ayer, en la semanal, y del impacto y de lo que se entiende que estarían haciendo desde el gobierno. Paliza refería que ellos han estado subsidiando durante los últimos 3 años el petróleo o el combustible en la República Dominicana. Y la verdad no entendemos, porque de hecho hemos escuchado economistas, expertos en este mismo espacio, referir a la baja que ha tenido el petróleo y aquí pues es muy poco lo que se ha sentido. Al contrario, el gobierno establece que ellos son quienes han estado subsidiando el precio del combustible. Lamentablemente nosotros, como un país de tercer mundo, una minúscula o un minúsculo espacio dentro de todas estas grandes potencias y naciones de gran poderío, no solo militar y armamental, sino de lo que significa el hecho de que estén en estos conflictos y a estos niveles. El impacto a nivel económico y por supuesto ni decir de pérdida de vidas, que es lo más importante, es terrible. Nosotros veíamos declaraciones del Papa León refiriéndose sobre el tema hace 2 días, un tanto contundentes cuando iniciaron estos bombardeos. En estos momentos el mundo está en un nivel de tensión extremadamente elevado. Nosotros tenemos fuera de Estados Unidos, 2 de las principales potencias apoyando a esta nación de Irán, Rusia y China. Tenemos muchos países, entre ellos encabezados por Estados Unidos, apoyando a Israel. Lo que esto puede significar, y de hecho, de lo que se habla es de una posible tercera guerra mundial. Y un dato es que el presidente Donald Trump ayer refería de un cese al fuego, o sea, confirma que había un cese al fuego importante, a lo que minutos después esto fue denegado. Y tú dices, pero ¿cómo es que informaciones de este nivel desde Estados Unidos, a través de su red social fue?
se emitan este tipo de informaciones ¿Es Donald Trump? que no es cierto. Ese es su estilo. Entonces, hay una situación real en Un mentiroso en patológico. Y así ha manejado todos sus asuntos desde que lo conocemos. lo que está sucediendo ahora no es un juego. Nosotros tenemos, o lo que podría verse, lo que tiene que ver con el impacto económico a nivel mundial, estamos hablando de las principales naciones o de los principales puntos del mundo donde sale casi todo el petróleo que se distribuye a las diferentes naciones. Y agréguele a esto el armamentaje nuclear que tienen estas naciones y la concepción de vida y de gobierno. O sea, ahí no se habla de una guerra de campo o de enviar misiles en el campo de batalla. Ahí se habla de destruir naciones, de desaparecer naciones por temas ideológicos, conflictos de toda una vida, desde la formación de muchas de estas naciones orientales. La concepción ideológica que tienen es en ese sentido, de pertenencia de una y otras. Y por supuesto el tema religioso. Cuando nosotros, de este lado del mundo, que fue como inicié este comentario, mirando desde lejos, porque ¿qué puede hacer la República Dominicana? Mirando desde lejos y tratando de, los muchachos se ríen, y tratando de, como un tema diplomático, el presidente fijar una posición con el llamado a paz y demás, pero sencillamente es que esto pueda cesar. Miren cómo estábamos y cómo estaba el mundo en estos días solamente con la situación que estaba involucrada Ucrania, Rusia y por detrás de Estados Unidos y China de manera muy ligera. Señores, esto es gravísimo. Y nosotros no lo sentimos porque decíamos, estábamos en un pequeño lugarcito de estas grandes potencias. Gracias, Carolina. Yerjan, adelante. Bueno, respondiendo a la pregunta que hace la producción, en la República Dominicana ni habrá, pregunta si consideran que habrá inestabilidad política y social, ni habrá inestabilidad política porque no tiene, ni habrá inestabilidad social. Pudiera verse impactada la economía, pero lo que están diciendo los mercados internacionales es que no. Miren, de hecho el petróleo bajó. Bajó después del primer ataque de Irán, bajó casi un 6%. Yo tengo aquí, dándole seguimiento al precio del petróleo, en este caso, del crudo. Miren, en el monto más alto, por lo menos en que se ha visto este año, 2025, fue en enero 16, que llegó a 78.76 dólares. Oigan esto, 78.76 dólares fue el punto más alto. Y de ahí comenzó a descender hasta, miren esto, el día 5 de mayo de este año 2025, ¿ustedes saben a cómo estaba el dólar? El petróleo, a 57.32, por debajo del 60. Y aquí no bajó nada. Oigan lo que le estoy diciendo. Por debajo de 57 dólares estaba el barril de petróleo. Ahora subió estos días. Vamos a ver. El día 20 estaba en 74, 77 dólares. Y hoy está en 69. ¿sabes? No, 66.71. Es decir, que se mantiene estable porque parecería ser que lo que está haciendo Trump no es más que jugadas estratégicas a nivel mundial. Diferente a lo que se pudiera pensar, yo creo que hay un interés marcado en asuntos, ¿verdad?, de control de territorio. Me imagino que pronto Estados Unidos querrá apoderarse de esa zona también para tener el control de algunos espacios que hay por ahí. Pero me hubiese gustado que ese mismo interés que tienen ellos para allá, para Medio Oriente, lo utilizaran para venir a Haití, que yo me imagino
que no hay armas nucleares y que es más fácil controlar a ese grupo de desorganizados que hay en Haití. Me refiero a las supuestas bandas. Yo creo que si realmente hubiera un interés en la paz mundial, como dice Abinader, que yo no sé para qué se ponen a hablar de eso. Bueno. Si hubiera un interés en la paz mundial, comenzarían por América. Vamos a ver qué pasa en América. En Haití hay un desorden, vamos para Haití. Y vamos a arreglar Haití primero. América no tiene tanto problema. Tú ves. Lo que pasa es que en Haití no hay nada, en Haití ya no hay petróleo, por ahí no pasa nada. Pero O sea, hay no hay oro. Hay oro. Pero está bien, pero no es del interés de Estados Unidos. No vale ni la pena. Exactamente, de explotarlo, porque hace Ellos rato que no se han metido para allá. porque hace no rato vale que lo ni la hubiesen pena. sacado. Pero Entonces, lo único que lograron... La situación de Mire. Venezuela sí le importaba. cuando Lo en único algún que momento lograron determinado, fue porque con la ellos a veces amistad. andan de amoríos con Venezuela. Él tú ves. permiso. Los amores no se Ellos- acaban. A Estados Unidos hay que dejarlo con su política y a Medio Oriente hay que dejarlo Bien, con su política. señores, gracias, Yeria. Miren, hay una cuestión. Para entender No me dejo terminar, pero- lo que está pasando entre estas dos naciones, primero hay que entender cuál es la historia de esa zona. Los iraníes son edomitas. Edom era hijo de Noé, ese Noé del arca. Y esa gente vienen en conflicto 6, 8 mil años antes de Jesucristo. Así como lo oye. Noé tenía 4 hijos, Jafé, Edom, y no me acuerdo los otros 2. Y cada uno de esos hijos creó una sociedad individual, una raza individual, independiente. Una nación. Exacto. Y, por supuesto, tuvieron conflictos. Los conflictos a través del tiempo fueron mejorando, a veces empeorando. Y al final, lo que es Irán era hasta el año 1946 o 47, que cuando cambia el nombre, era Persia. Persia fue en la antigüedad el imperio más poderoso que ha tenido la antigüedad o que tuvo la antigüedad, con más territorios que el propio Roma, que es Roma. Y miren que los romanos, sobre todo con Julio César, que se metió a las Galias, se metió a Egipto, se enamoró de Cleopatra, le hizo un muchacho a Cleopatra, era un desgraciado, un malvado. Los iraníes, que hasta el 46, bueno, 2 o 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, cambiaron el nombre de Persia a Irán. Tienen un conflicto étnico, religioso y de todo tipo con los judíos. Eso no se va a resolver de que vamos a sentarnos a hablar de la paz. No, eso no es así. ¿Cómo comenzó otra escalada del conflicto? Con un ataque que le hizo Irán a Israel. No hubo ningún tipo de agresión de Israel. ¿Por qué? No, ahora tú dices. Sí, ahora. No, ahora quien inició fue Israel. No, al revés. No, al revés. No. Espérate, Porque fue un ataque preventivo. Recuérdate. No, acuérdate que el primer agresión lo hicieron la gente de Hamas, que son los religiosos. Porque hay una cosa, miren, Y que están en miren otro punto. qué sucede cuando esos pueblos están gobernados por la religión, pasan este tipo de cosas. Mohamed Reza Pahlavi, que era el Shah de Irán, ¿se acuerdan? Tenía relaciones diplomáticas con Israel y tenía diplomáticos en Israel y tenía diplomáticos en Estados Unidos. O sea, estamos hablando de que era una nación que estaba viviendo la vida que vive una nación civilizada y esa cosa. Ahora, ¿qué pasó? Ayer el ayatollah Ruhollah Khomeini, un fundamentalista religioso, da un golpe de Estado, asciende la religión al poder político y eso crea una situación que comienza a apartarse con Occidente porque ellos entienden que todos los que estamos de este lado del mundo somos herejes, somos lo malo.
¿Te ve? Y por eso el propio Irán dice que quiere hacer una bomba atómica para acabar con Israel y Estados Unidos. Pues tampoco es que son santos. La gente vive quejándose de los cuadros que hay en términos de la situación que se da en esta guerra, qué sé yo qué, y los niños muriendo. Sí, sí, pero también los dirigentes iraníes tienen la responsabilidad de proteger eso. Ahora, ¿por qué no lo hacen? Porque ellos tienen un criterio de la muerte diferente al que tenemos nosotros. Los orientales, esa gente de esa zona, sobre todo Irán, Irak, toda esa gente, entienden que la muerte es buena porque tú te juntas con tu creador. Es como una especie de, aquí esto es un paso. Esto es como si dijéramos en Dajabón, la puerta, el lado de Haití, y cuando cruza la puerta tú llegaste a República Dominicana, donde hay muchas oportunidades y mejores maneras de vida. Ellos piensan eso mismo de la muerte. A ellos la muerte no le importa, por eso un tipo se llena de explosivos y se sube en un avión, o se llena de explosivos y se mete en una iglesia o en cualquier otro sitio donde hay mucha gente y se explota sin problema. En nombre de Alá. Y entonces en nombre de Alá, que viva Alá. Levantan los brazos y se explotó. A él no le importa esa vaina, porque él tiene un criterio de la muerte totalmente diferente al que tenemos nosotros. Por eso yo digo, no es tan fácil que haya paz rápidamente como piensa Donald Trump, que es un loco viejo, un sinvergüenza, irresponsable, que vive hablando y diciendo lo que le da la gana, porque así es que ha vivido siempre en el mundo de los negocios, en el mundo de la comunicación. Es un tipo que no tiene ética ni moral para decirle a nadie nada, porque es un tipo que le ha dicho que ha mentido a su propio país diciendo que está quebrado para no pagar impuestos. ¿Ustedes me entienden? Entonces, no hagamos ilusiones, eso va a durar un tiempo. Lo único malo es que podría ocurrir que muchas otras naciones quieran involucrarse en el tema, entonces pueda venir un conflicto armado de mayor, yo no me atrevería a decir tercera guerra, pero sí un conflicto armado de mayor dimensión. Miren, el primero que lanzó una bomba atómica en este conflicto fue Estados Unidos. Lanzar una bomba atómica para un presidente norteamericano era una vaina. Bueno, nunca se había visto. Nunca se había visto después de Hiroshima y Nagasaki. Nunca. Y ya hemos tenido la guerra de Irak, hemos tenido la guerra de Corea, hemos tenido la guerra de Vietnam, hemos tenido muchísimas guerras, muchísimos conflictos. Solo a Trump se le ocurre lanzar 3 bombas atómicas para acabar con supuestamente la industria armamentista iraní, que no lo logró aparentemente, según lo que dicen los propios iraníes. Entonces, hay que... Pues mientras eso sucede y tú entiendes que lo que dicen los iraníes es la verdad, yo no digo eso. debemos estar en vilo. No, yo no ese digo grupo eso. de bandidos. No, espérate, no ponga en mi boca lo que yo no he dicho. Yo no he dicho eso. Ese grupo de bandidos tiene la condición que tú acabas de describir de su religiosidad y cómo la perciben en el término humano. Ellos no piensan por los demás. Ellos son individuos únicos, son dioses. Uno. Piensa ni en hijo, ni en mamá, ni en papá, ni en hermano. Tienen un criterio diferente de la muerte, viejo. Y con sus objetivos desprecian la raza humana o el otro. Ellos tienen de la otredad, tienen una concepción de la cultura, sin viejo. ningún tipo de valor. Simplemente son objetivos. ¿Y quién controla entonces a Estados Unidos con su armamento nuclear? Señores, Estados Unidos ha invadido el mundo entero. Mira. Estados Unidos ha invadido el mundo entero en Los dos diferentes países momentos. que tienen mayor capacidad nuclear son Rusia y Estados Unidos, y después le sigue China. En los 80, ¿recuerdan a...? Irán queda Déjame ver, lejísimo a a nivel de capacidad nuclear. Incluso Entonces, para responder a esta misma guerra, a ellos les queda poco tiempo o poca capacidad. no, porque tú sabes que ellos no trabajan así. Tú puedes estar seguro que ese golpe de Estados Unidos a Irán, ellos lo van a sentir después en su territorio. Tú sabes cómo ellos lo hacen. Y no tenemos que recordar aquí el 9/11, ¿verdad? No tenemos que recordarlo, cómo esa gente duraron años por eso decía, planificando ¿Tú sabes un lo golpe? que está provocando Estados Unidos? Por eso decía que hay que revisar. No fue una agresión, oye esto, que no fue una agresión directamente a Estados Unidos ni a los intereses estadounidenses, porque no hubo, ahora sí, en Qatar,
cuando Sí. le bombardearon. Ahora sí, hay un objetivo fue estadounidense, después. pero en principio no. ¿Tú sabes lo que está provocando? Que haya una escalada de actos terroristas en territorio norteamericano o en territorio de aliados de Norteamérica. Eso es lo que está provocando Trump, que es un tipo, como digo, que no piensa, antiético, inmoral pero piensa- e incapaz. Ahí Pero está. piensa, En ese piensa mismo tú en sentido, China y en Rusia. China y igual- Rusia no se han metido ni han dicho nada. No, pero es que también tienen claro de que en manos de... Es lo que hemos dicho, cuando Oye. hay gente con dinero, pero pobre de carácter y de educación. Ese Donald Trump, tu presidente, es Sí, así mismo no, como espérate. tú acabas de decir, es así mismo como tú lo acabas de describir. Se multiplica el peligro de ese rico. Mire, Porque es un rico sin mire, sin usted moral, sin tampoco tiene conciencia. ninguna idea de en qué está China. China No, va no, a China intervenir, está, pero claro, espérate, en su protección. Óyeme, China va a intervenir solo si le conviene a sus intereses, porque Totalmente. China se está dando cuenta y el mundo se está dando cuenta que la geopolítica está cambiando. Ya Norteamérica no es Norteamérica. Ya Norteamérica no es verdad que es la gran nación del mundo, el gendarme universal. China le está comiendo ¿Tú sabes lo por qué dulce. Estados Unidos? Le Porque está comiendo China- lo dulce. China ha optado por una guerra comercial. Exacto. Que se la está, que se Pero la tú está sabes ganando por qué, todo el terreno. por qué Estados Unidos. Primero, Israel no tiene la bomba que se necesitaba para destruir eso. Y en Medio Oriente, Israel sí tiene más capacidad en cierta forma y más protección militar que su adversario. Pero en nombre de esa relación y de esa oportunidad de seguridad de la humanidad, Trump tomó la decisión de atacar. Y esa... Es el Jesucristo. No, no. Sí. Vamos, señores, vamos a Pues invitar mira, a la casi, gente. Te Francis. preguntan Donald Trump, ¿quién es su preferido Exacto. para ser el Papa? Me gustaría ser No, yo. no. Sí. Señor Papa. Señores, Mira, señores, Casi Jesucristo. Francis. No es Jesucristo.